Pues vamos a comenzar con un tema verdaderamente apasionante. Es un tema muy apasionante, tanto para el deporte como para la parte académica, como para los padres de familia y todos aquellos que trabajamos con seres humanos, con personas que son verdaderamente nuestro futuro, que son alguien que nosotros tenemos y queremos y vamos a seguir depositando todos nuestros esfuerzos para que ellos el día de mañana puedan ser mejores personas y puedan hacer algo por nuestro país y por el planeta, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que yo quisiera, pregunta que quisiera yo tener es, ¿qué es un juego? ¿Por qué tenemos que ver el juego? Pues el juego es lo primero que nosotros tenemos que analizar, crear y tenemos que ver, porque el juego es una actividad fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Entonces, lo primero, la primera parte que nosotros tenemos que entender, aprender, visualizar, es que el juego es lo que va a permitir que un niño se desarrolle adecuadamente. Va a comenzar con movimientos rudimentarios, va a comenzar con estos movimientos corporales, poco a poco se van a ir ampliando, poco a poco se van a ir extendiendo, poco a poco van a ir haciéndose movimientos más complejos y estos van a su vez a irse introduciendo a, a otros nuevos elementos. Por ahí hay un autor que yo creo que es muy conocido, Jean Piaget, en el cual afirma que los juegos es la actividad más agradable, no solo para los niños, sino para todo ser humano. Entonces, nosotros desde nuestro nacimiento o un poquito antes, ya estamos experimentando en esta etapa todo este cúmulo de experiencias que nos van a ir generando, que nos van a ir creando aprendizajes y que, bueno, a esta edad son indiscutiblemente significativos. Vamos a tener que vamos a ir adquiriendo conocimientos, vamos a ir adquiriendo habilidades, destrezas, hábitos, normas, y todo ello con la finalidad de ayudar a los niños y a las niñas a que alcancen sus metas en esa edad en la cual se encuentran, de acuerdo a la etapa psicoevolutiva, pero también esto va a tener repercusiones a lo largo de su vida. ¿Qué es el juego? ¿Cómo vamos a utilizar el juego? Bueno, pues el juego es un medio que nos va a ayudar a socializar, que va a ayudar a que el niño forme una parte de ejercitación corporal, va a empezar a recrearse, va a empezar a aprender en muchos aspectos, va a empezar a desarrollar coordinación en todo su cuerpo, en todos sus movimientos, va a conocer su cuerpo le va a ir dando la posibilidad de tener un contacto con el medio que lo rodea, va a tener contacto con objetos, con personas, y todo esto le va a ir generando desde su nacimiento o un poco antes, vamos a empezar a aclarar este aspecto, desde antes de su nacimiento va a empezar a generar ya ciertas vivencias, ciertos recuerdos, ciertas situaciones que vía socioemocional va a empezar a generar en sí mismo. Va a empezar con estos medios, con este medio, con esta forma de sociabilizarse con los objetos, con las demás, va a empezar a tener una lógica, va a empezar a generar síntesis, análisis, pero sobre todo va a empezar a desarrollar la memoria, va a poder empezar a tener ciertos indicios ya de cómo se va a ir desarrollando en él la creatividad y la imaginación. Es por ello que el juego es un medio sumamente importante, de los primeros
no importa los meses, las horas que se tenga, desde ese momento tenemos que empezar a hacer un trabajo, tenemos que empezar a crear un escenario muy grato, muy agradable, porque innegablemente el niño, gracias a todos esos aprendizajes, va a empezar a tener creatividad, imaginación, como ya lo decíamos, pero a la vez va a empezar él a expresar, a tener expresiones, va a empezar a tener este tipo de comunicación con la sociedad, con el mundo que lo rodea, pero principalmente con la familia. Y desde ahí es el darnos cuenta cómo vamos a empezar a relacionarnos con este pequeñito y qué mejor que sea mediante el juego. El juego nos va a permitir entonces ya desde esa edad a tener hábitos y valores. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a valorar con, con esta situación del juego. El juego debe de ser secuencial. Cuando nosotros vamos a empezar a jugar, todavía no estamos hablando de la clasificación, de los tipos, de los elementos que conforman el juego. Estamos todavía en cómo voy a acercarme a mi pequeñito, cómo voy a acercarme a la otra persona, no importa la edad que se tenga, pero el juego es una buena forma de entablar, de establecer, de generar una comunicación, no importa la edad que tengamos. Si es cierto que ahorita estamos hablando del niño, pero también podemos decirlo en cuanto al adulto. Cuando hablamos de que el juego debe de ser secuencial, vamos a pensar que nosotros estamos jugando con el niño, estamos entrenando con nuestro pequeño, con nuestro alumno, y al hablar de secuencial es hacer que una habilidad se vaya ligando a otra habilidad. Esto es, primero le enseño a un alumno, a un deportista, a mi hijo, al pequeñito, a la persona, una habilidad y después mediante el juego le voy a enseñar otra habilidad y así subsecuentemente, lo que quiere decir que secuencialmente vamos a ir generando habilidades, una más una más una. Es por eso que el juego tiene que ir de lo más fácil a lo más complejo. El juego tiene que ser progresivo. Como ya lo decíamos, tenemos que empezar con un elemento, luego con dos, luego con tres, un elemento fácil, luego un elemento fácil, luego un elemento un poquito más complicado, luego y así lo tenemos que ir empezando a desarrollar. Entonces, una habilidad más otra, de lo fácil a lo difícil y estamos hablando de lo secuencial y lo progresivo. ¿Debe de ser ordenado? Sí. Nosotros en cuanto al niño, tenemos que empezar a hacerlo o de arriba para abajo o de abajo para arriba. No podemos empezar a mezclar cuestiones de segmentos corporales. Es importante que nosotros siempre llevemos en el juego un orden para que el niño, porque recordemos que el niño le estamos enseñando este principio, este valor y que bueno, pues tiene que ver con el orden, con el ordenamiento. También tiene que ser clasificado. El juego tengo que hacerlo de lo que el niño pueda dominar a lo que el niño no pueda dominar de manera natural. No puedo ponerle al niño a que juegue con objetos, con personas, con acciones, con situaciones, con habilidades en las que él no las domine. Tengo que empezar a hacerlo de lo más facilito a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil, lo que en el entrenamiento deportivo conocemos como el principio pedagógico. Otro aspecto que debemos de tomar es que entonces, déjenme, que los juegos nos van a ayudar a potencializar las habilidades. Estamos hablando más adelante, cuando ya estemos en los tipos de los juegos,
hablaremos de uno de ellos que es el juego motor y entonces hablaremos de las habilidades motoras básicas y cómo se clasifican estas. Pero bueno, el juego es un buen potencializador desde que el niño apenas está naciendo, que empiece con los movimientos de acuerdo a su edad, que empiece a gatear, que empiece a dar los primeros pasitos. Todas esas son habilidades que tenemos que ir haciendo que el niño vaya dominando, como ya lo decíamos, de menos a más. Tienen que ser secuenciales. El juego, innegablemente que tiene que ser un facilitador del aprendizaje. Tú, maestra, Miss, que das clase en un preescolar, que das clase en una primaria, en una secundaria, y por qué no a nivel media superior, superior o algún posgrado, siempre jugar con mis alumnos es de lo mejor que puede pasar. El tener una broma, ya lo decía San Francisco de Asís, allá en el pensamiento pedagógico medieval, algo que le costó algunos regaños, algunas cuestiones, porque pues en esa edad, imagínense que él pudiera jugar con sus alumnos, hacer una broma. Bueno, él decía que era necesario para que los alumnos pudieran despejarse y pudiera tener mayor facilidad al aprendizaje. Entonces, el juego, hoy por hoy, es muy conocido ya que en las escuelas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, antes de que nosotros empecemos a generar un aprendizaje académico o cognitivo, necesitamos primero estimular el cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a estimular? Mediante la parte motora. Y también, bueno, pues esto nos va a ayudar a que el educador o a la vez a educar el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que también el juego nos da como parte de sus potencialidades. ¿Por qué es importante entonces seguir con este aspecto del juego? Porque el niño poco a poco va a ir adquiriendo un aumento en sus habilidades motoras. Para que nosotros podamos hacer que el niño vaya creciendo en cuanto a maduración biológica, en cuanto a maduración cognitiva, en cuanto a aspectos socioafectivos, en que este niño tenga aspectos de equilibrio, que tenga una buena gestión emocional, es importante empezar a trabajar siempre con su cuerpo en esta parte que el cuerpo sea el inicio para que éste pueda ir dominando, sintiéndose seguro y de esta forma, bueno, pues al ir con esta parte socioemocional, pues va a ir mejorando los procesos cognitivos. Hay tres niveles que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta en un juego. Estos tres niveles en el juego, pues tiene que ver en la relación del juego con la parte de la psicomotricidad, o sea, del movimiento con la parte del conocimiento, la parte de la psique. El primer nivel que tenemos que pensar es precisamente la parte motora, la parte funcional, donde nosotros tenemos que ir fortaleciendo esta parte de huesos, articulaciones, músculos, tendones. Todo esto le va a generar seguridad al niño. Un niño que puede correr sin temor a caerse, un niño que tiene equilibrio, un niño que tiene agilidad, es un niño que tiene mayor seguridad. Y con esto estaríamos pasando al segundo nivel. Este segundo nivel es que el niño piensa que puede hacer las cosas. Entonces es un niño más racional, es un niño que tiene facilidad de expresar lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces aquí hay una buena interacción entre su cuerpo y lo que piensa. Entonces seguramente este tercer nivel pues lo va a tener muy bien dominado. ¿Cuál es este tercer nivel? Pues es la parte tónico-emocional, es esta parte de encontrar placer, de encontrar situaciones emocionalmente que le van a gustar.
Y todo esto fue debido a que en la parte motora y en la parte cognitiva, en estos procesos de aprendizaje que se dieron en el primer nivel y en el segundo nivel, hubo momentos de placer. No hubo momentos de displacer, hubo momentos placenteros en donde se le fueron generando a él huellas némicas, donde su cuerpo, al jugar, al distraerse, podía pensar mejor y entonces lo va a reservar y va a tener esa sensación grata de que cuando él hace movimiento en su cuerpo, cuando él piensa de una manera positiva, innegablemente que sus emociones van a estar equilibradas, va a estar bien. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ver toda la importancia que tiene el juego, el movimiento en esta parte de las primeras etapas. ¿Por qué es importante y por qué va a tener un significado trascendental el juego? Bueno, pues lo más importante es, vamos a hablar desde la parte estructural del ser. ¿Qué le sucede al cuerpo? Pues primero va a tener un mejor desarrollo integral el niño, va a tener una mejor maduración. Mediante el juego, el niño va a tener aspectos psicomotores más gratos, va a tener aspectos psicomotores más agradables. Cuando un niño nace, creo que ya es un tema que hemos hablado, pero no me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué? Por la importancia que tiene no lo que el niño tenga, sino lo que tenemos que generarle a través del movimiento al niño, al adolescente, al adulto, y ahorita vamos a ver por qué. Cuando un niño nace, tiene un desarrollo neurológico impresionante. Tiene 700 conexiones nerviosas nuevas por segundo. En su cabeza empieza a ver este proceso sináptico impresionante en donde 700 cosas por segundo empieza a conocer. Imagínense nada más la cantidad de aprendizajes que va a tener gracias a el simple hecho de estar vivo, pero se lo podemos potencializar aún más si el niño generamos en él un juego y este juego es agradable. Con el juego, con el movimiento, no importa qué tipo de movimiento, que el niño se mueva en su cuna, que el niño se mueva caminando, que el niño se mueva gateando, que el niño se mueva con sus primeros pasitos, que se mueva en la cama, que empiece a correr, que se empiece a arrastrar, que empiece a gritar. Un niño que grita, un niño que canta, un niño que corre, un niño que tira, es un niño feliz. Y es un niño que le estamos generando un adecuado proceso de mielinización. Este proceso de mielinización es precisamente lo que estamos viendo ahí, es una neurona en donde esta neurona, gracias al juego, gracias al movimiento, empieza a generar este proceso de crear una grasita alrededor del axón, donde, que es esta varita que tenemos ahí, y esto azul que vemos es la mielina que se está generando mientras más corre el niño, grita, canta, baila, imagina, crea. Mientras más movimiento tiene, mayor se genera este proceso de mielinización. Esto quiere decir que el proceso se va generando alrededor de esta vaina, esto que se le llama mielina, que es una sustancia de color blanquecina, blanquizca, que está alrededor del axón y que de alguna manera va a poder permitir a la neurona que se convierta en una neurona con mayor fuerza, con mayor fortaleza, pero de nada nos sirve si estas neuronas no se comunican una con otra. Gracias a este proceso de mielinización, pues vamos a hacer que haya una mejor comunicación, una mejor sinapsis,
Esto es que gracias a este proceso de mielinización vamos a hacer que haya una mejor conducción eléctrica, la cual va a facilitar el paso de los impulsos nerviosos de una neurona con otra. Entonces, este ejercicio nos va a permitir que se genere el tan anhelado llamado proceso dendrogénico. Este llamado proceso dendrogénico no es otra cosa sino un proceso donde gracias a la cantidad y sobre todo la calidad del movimiento, la calidad de estímulos, los cuales tienen que ser de manera muy certera, muy gratos, vamos a hacer que se dé esta maraña que nosotros vemos aquí en este cerebro humano. Al nacer el niño decíamos que tiene 700 conexiones nerviosas por segundo. Fíjense cómo a los 2, 3 años el niño tiene una cantidad impresionante de, eh, de esta comunicación llamada sinapsis entre una neurona y otra. Esto quiere decir que mientras más estimulación reciba un alumno, pues más completa y más compleja va a ser este proceso neurológico para que se pueda ir dando mejor. Esto es, que vamos a tener mejores expectativas y con el juego, con la diversión, nosotros nos vamos a dar cuenta que vemos en la parte de arriba cómo cada que el niño juega, cada que el niño ve estímulos, se va desarrollando este tipo de conexiones y mientras más conexiones el niño vaya utilizando, mejor. Ahora, qué bonito es ver cómo se va desarrollando gracias al juego este proceso sináptico, este proceso dendrogénico, pero bueno, pues lamentablemente también tenemos que hablar de algo que pasa y es la poda sináptica. Esta poda en donde nosotros de repente vamos muy bien, ya vimos ahí 2, 3 años, parece que vamos sumamente impresionantes, pero uy, de repente algo sucede y empieza a bajar esta formación sináptica. ¿Qué sucede? Empiezan a bajar los estímulos motores. Empezamos a tener mayores estímulos cognitivos. Y entonces nosotros creemos que a mayor estímulos cognitivos vamos a tener mayores procesos sinápticos, situación que pues no sucede. Y entonces se va a dar lo que conocemos como la poda sináptica. Pero esto, lamentablemente, cuando llegamos a la adolescencia, todavía es más. Un adolescente ya casi no juega, ya casi no corre, ya casi no se mueve, está muy pasivo y entonces empiezan a suceder lo que estamos viendo en este cuadro. Si nosotros lo viéramos en una neuroimagen, pues entonces nosotros nos podríamos dar cuenta que así es como se empieza a dar este proceso de que el adolescente, el niño, no se mueve. Mientras más se mueve, nos empezamos a dar cuenta que el cerebro se empieza a conectar más. Mientras menos se mueve, mientras el niño más está en juegos de video, mientras más el niño está viendo la televisión, está más sedentario, pues entonces el niño ya no va a generar tanto proceso dendrogénico, que es lo que tanto nos había emocionado. Es por eso que si nosotros queremos que esta poda no se dé, pues necesitamos que el niño se mueva, corra, brinca, pero haga de todos los tipos de juegos que nosotros necesitamos
conocer. Ya hablábamos al principio de esta charla que uno de los autores llamado Jean Piaget describió que en cada una de las etapas en las cuales se va encontrando el niño, se van generando diferentes tipos de juegos y estos se van perfeccionando. Entonces, para pasar a estos juegos, el juego es un proceso de construcción en donde se va a partir desde prácticamente el nacimiento, todo el primer año se va a empezar ya a generar este juego de construcción. El conjunto de un juego funcional, que en este caso el juego funcional es precisamente cuando nosotros tenemos que empezar a utilizar prácticamente los sentidos en nuestro cuerpo y utilizar el aprendizaje mediante los sentidos. Entonces a este proceso le vamos a llamar juego funcional, donde vemos que el niño dice, toca, pega, aprende, juega, diviértete. Ah, perfecto. Pues ese es el juego funcional. Otro de los juegos es el juego simbólico. El juego simbólico es el que se da a través ya de la vida, el que nosotros vamos día a día conociendo, buscando, el del que agarramos una pluma, en donde agarramos el zapato, donde agarramos lo que sea, y entonces nosotros empezamos a buscar cómo divertirnos. Otro tipo de juegos es el juego de reglas. Cuando ya nos vamos acercando a la maduración biológica, entonces ya tenemos que utilizar este tipo de juegos donde vamos a empezar a meter los valores, donde vamos a empezar a meter ya, como su nombre lo dice, las reglas, donde vamos a utilizar mediante el juego el atacar la frustración del niño, a volverlo más tolerante y bueno, llegamos a la clasificación de los juegos. O sea, esta agrupación ahora la vamos a clasificar. A lo largo de la vida, entonces hablábamos de juegos simbólicos, hablábamos de juegos de reglas y hablábamos de juegos de reglas, juego simbólico y juego funcional. Y todos estos estaban coordinados por el juego de la construcción. Pero ahora tenemos que utilizar los juegos y como ya veíamos, el primero de ellos es el juego sensorial. Aquí los elementos que nosotros vamos a tener que utilizar en estos juegos, pues es que tiene que ser lúdico. El juego tiene que ser divertido, tiene que tener hedonismo, vamos a tener que generar apasionamiento al niño por el juego, fomentar la imaginación, promover los roles, ahora tú corres, ahora yo te atrapo, vamos a tener siempre que establecer las reglas en el juego tiene que ser variado, nunca tenemos que jugar de la misma forma, de la misma manera, a la misma hora, con los mismos instrumentos, tenemos que siempre que variarlo, tiene que ser polivalente, tenemos que ahora que ya no solo estamos jugando de la misma forma o de diferente manera, tenemos que buscar que el juego, el deporte, la forma de enseñar, cambiar a los niños. Se acabó eso de que la fila de los 10, de los 9, de los 8, ahora tenemos que combinar a los niños. Un día se sienta de un lado, otro día se sienta del otro, un día le pedimos que vaya de una forma, que lleve un útil, otro que lleve otro tipo de útiles. Y por último, tenemos que ver que el juego tiene que ser participativo, donde todos los alumnos tienen que participar. El juego sensorial, como ya lo habíamos dicho, es un tipo de juego en donde el niño va a tener que empezar mediante los sentidos, la vista, el sonido, el olfato, el gusto, el tacto, va a empezar a tener que utilizarlos para poder generar algo muy importante en este aprendizaje. Y bueno, pues además de que va a darle sentido al equilibrio y algo muy importante que es la parte propioceptiva, lo que de alguna manera le va a dar un control a todo el cuerpo. Pasamos a los juegos cognitivos. Los juegos cognitivos son aquellos que prácticamente nos van a ayudar a que se mejore la atención, la memoria, el pensamiento, la percepción, y todo este tipo de juegos siempre deben de estar acompañados de la diversión, no porque sean juegos de mesa
o juegos donde tenemos que emplear mucha la concentración, podemos olvidarnos de ellos. Otro de ellos es el juego motor. El juego motor es el que siempre vemos que el niño de manera natural va a emplear. Va a correr, va a brincar, va a gritar, va a empujar. Y bueno, pues aquí es algo donde este juego es el punto de partida del sensorial, del cognoscitivo, es el punto de partida también para un juego rudo. ¿A qué nos referimos con un juego rudo? Este juego rudo, amigos, es aquel juego que nos va a permitir establecer con el niño límites. El niño siempre va a empujar y no va a medir su fuerza. Entonces necesitamos siempre apoyarnos para que pueda tener límites, para que puedan aprender a decir basta hasta aquí, para que pueda relacionarse adecuadamente con los otros, a que sepa tomar su turno, a que sepa identificar en qué momento le toca a él, tiene que tener cumplidos, tiene que respetar movimientos. Y por último, del juego simulado. Este juego de simulación, pues es el que nosotros tenemos que emplear cuando queremos empezar a adecuar al niño a algo diferente. Lo vamos a empezar a llevar a la escuela, en casa tenemos que empezar a crear un juego de simulación que va a ir a la escuela. Vamos a empezarlo a llevar a entrenar, taekwondo, fútbol, voleibol, lo que tú quieras, natación. En casa tenemos que empezar, mira, aquí está la alberca, ¿cómo le harías? Mira, aquí está el tatami para que puedas correr, ¿cómo le vas a hacer? Aquí están tus compañeritos, ¿cómo vamos a buscar que sea esta relación? En conclusiones, el juego nos va a ayudar a experimentar desde la etapa inicial todo el proceso de aprendizajes que nosotros vayamos a tener. Este proceso de aprendizajes va a pasar por destrezas, hábitos, normas y una infinidad de cosas que van a repercutir en el momento que se encuentra el niño, pero afortunadamente o desafortunadamente va a repercutir a lo largo de su vida. Por eso es tan importante el ver cómo nosotros nos relacionamos con nuestro alumno, con nuestro pequeñito, con nuestro amigo en cuanto al juego.